Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos ya en este tercer día del año 2025. Siempre yo les digo feliz año 2025. Ñamoñe punura mojina ayaguatana. Añajendu beñan de yarañe y catujanguense yeyapoa lleva peñandere cobewi. Una vida que tenga objetivos, que tenga después, evidentemente, con las estrategias que encontramos desde Dios, desde su palabra, upea la de hoja de ruta y upear el yagüero guatata de coe, de acuerdo a los principios del Señor. Estamos escuchando en estos días la primera carta del apóstol San Juan a su comunidad. Hijitos míos, si ustedes saben que Dios es justo, sepan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Miren cómo nos amó el Padre. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios y nosotros lo somos realmente. Si el mundo no nos reconoce, es porque no lo ha reconocido a Él. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. El que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. El que comete el pecado comete también la iniquidad, porque el pecado es la iniquidad. Pero ustedes saben que Él se manifestó para quitar los pecados y que Él no tiene pecado. El que permanece en Él no peca y el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos amigos, esta es una forma de presentarnos y de decirnos claramente que para vivir como hijos de Dios, vivir en la dignidad de los hijos de Dios, nuestros principios y nuestros valores tienen que ir conforme a la palabra del Señor. Fíjense cómo termina: el que permanece en Él no peca. El que permanece en Él. Hamba ero parece yo que la ñande lleva ñaínos, añajendunos, ayajesanos, ayajesanos, ñande, pea ñande, yaro, yeruea, ñande. Evidentemente que no vamos a pecar. Pero atención, el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Esto quiere decir, queridos amigos, que si nosotros continuamos en el pecado, continuamos robando, continuamos mintiendo, continuamos en las infidelidades, continuamos haciendo cualquier otra cosa que no sea lo que Dios nos pide, dice que jamás hemos visto al Señor, ni lo hemos conocido. Pidamos la gracia de permanecer unidos en el amor y permanecer unidos a la buena nueva que el Señor nos ofrece. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.